Desde lo alto de este edificio puedes ver el mismo atardecer 2 veces. Abajo, en la entrada, el sol ya se escondió detrás del horizonte. Y allá arriba, a 828 metros de altura, es decir, 2.717 pies, todavía brilla. Y la gente de los últimos pisos lo despide 3 minutos más tarde que el resto de la ciudad. Pero lo verdaderamente demencial de una megatorre ni siquiera es eso. Si los ingenieros intentaran subir el agua hasta arriba por un solo tubo continuo, sencillamente no habría agua en las llaves. Una columna de agua de casi 1 kilómetro empuja desde adentro con una fuerza cercana a las 80 atmósferas, algo así como 1.200 libras por pulgada cuadrada. Esa presión revienta el metal como si fuera una bolsa de papel. Por eso el agua se manda hacia arriba por etapas. Tanque, bomba, siguiente tanque, otra bomba. Como una cubeta que se va pasando de mano en mano a lo largo de 100 pisos. Casi 1 millón de litros al día, 250.000 galones y 100 kilómetros de tubería, 62 millas, dentro de un solo edificio. La humanidad gasta miles de millones de dólares en agujas de vidrio plantadas en medio del desierto o del pantano, solo para demostrarle al vecino quién tiene las ambiciones más largas. Desde el punto de vista de la física, esto es pura locura. Estás parando sobre arena una estructura que pesa cerca de 500.000 de toneladas, casi 1.000 millones de libras, que todos los días intenta caerse por el viento y que exige máquinas de las que existen apenas un puñado de ejemplares en el planeta. Un error en el cálculo y el monumento más grandioso a la vanidad humana se convierte en el montón de escombros más caro de la historia. Cuando los arquitectos dibujan esas imágenes preciosas de la futura torre, casi siempre se olvidan de contar que bajo tierra, a los constructores les espera un infierno de verdad. La parte más importante de la obra no la va a ver nadie, nunca. La ingeniería de una megatorre empieza por los cimientos, y eso no se parece en nada a colar concreto para una casa de campo. El suelo normal simplemente no aguanta ese peso. Si apoyas 500.000 de toneladas sobre la tierra, la estructura empieza a hundirse despacio hasta que se ladea o se va al agua. Por eso los constructores usan pilotes. Debajo de la torre más alta del planeta hay 192. Cada uno es una columna de concreto armado de 43 metros de largo, 140 pies y 1,5 metros de diámetro, unos 5 pies. Se meten en el terreno a más de 50 metros de profundidad, casi 170 pies. Y aquí viene lo bueno. Debajo de Dubái no hay ninguna roca dura contra la cual apoyarse. Lo que hay es una arenisca débil que se desmorona entre los dedos. Los pilotes no descansan sobre piedra. Quedan colgados dentro del terreno y se sostienen por pura fricción. Millones de centímetros cuadrados de superficie lateral aprietan tan fuerte contra la roca blanda que ésta ya no los deja moverse ni 1 milímetro. La torre entera funciona con el mismo principio que un clavo en una tabla. Encima de los pilotes va una losa de concreto de una sola pieza, y ahí se vierten más de 12.000 metros cúbicos de mezcla en una sola operación. El proceso no se puede detener. Si paras aunque sea unas horas, el concreto fragua de forma despareja, adentro se forma una junta y toda la estructura se agrieta bajo su propio peso antes de que los obreros levanten los primeros 10 pisos. Pero clavar los pilotes es apenas el calentamiento. El verdadero espectáculo empieza cuando el edificio arranca hacia arriba. Ahí aparece un callejón sin salida logístico que hace que los ingenieros se tomen los calmantes de a paquetes. ¿Cómo llevas miles de toneladas de concreto líquido a medio kilómetro de altura y más? Un camión revolvedor no sube hasta allá, y subir el material en cubetas por el elevador te va a llevar más o menos hasta el siglo que viene. Por eso entran en juego las bombas de altísima presión. Empujan la mezcla por un tubo vertical a velocidad de tren expreso. Y ahí la física vuelve a meter el pie. El concreto no es agua. Es una pasta pesada y espesa de arena, grava y cemento. Cuando la aprietas con una fuerza de varios cientos de atmósferas, empieza a calentarse muchísimo por el roce contra las paredes del tubo. Si la mezcla se sobrecalienta, pierde el agua, el cemento fragua adentro de la tubería. Y te quedas con un intestino de concreto armado de medio kilómetro de largo que ya solo sirve para tirarlo a la basura.
Para engañar a la naturaleza, los químicos de las plantas desarrollan recetas de concreto que se guardan bajo secreto absoluto. A la mezcla le agregan plastificantes que impiden que frague durante varias horas, incluso bajo una presión brutal. Y durante la construcción de la torre más famosa del planeta, hubo que echar toneladas de hielo picado en lugar de parte del agua. Colaban únicamente de noche, porque de día en el Golfo Pérsico el termómetro llega a 50 grados Celsius, 122 Fahrenheit, y con ese calor, la mezcla se habría vuelto piedra en pleno camino. El concreto enfriado alcanzaba a llegar arriba todavía vivo. El récord que se estableció en esa obra sigue en pie hasta hoy. El concreto se bombeó hasta 606 metros de altura en una sola etapa, casi 2.000 pies, sin ningún relevo intermedio. La bomba para ese trabajo no se compró en un catálogo. Se fabricó por encargo, reforzando el bastidor, la tolva y las válvulas, porque un equipo de serie se desarma con semejante carga. A los fabricantes capaces de construir una máquina así, los cuentas con los dedos de una mano, y la lista de espera por ese equipo está apartada con años de anticipación. Resuelto el asunto del concreto, aparece la siguiente pregunta: ¿cómo crece la grúa? A esa altura no existe ninguna grúa fija que alcance la punta desde el suelo. Levantar al lado una torre metálica aparte de casi 1 kilómetro es un absurdo técnico y dinero tirado. Por eso los ingenieros inventaron algo asombroso: una grúa que crece sola, levantándose literalmente de su propio cuello. La estructura se sujeta directo al núcleo de concreto del edificio. Cuando la torre sube unos cuantos pisos, la grúa activa su propio sistema hidráulico, eleva su bloque superior y deja un hueco vacío dentro de su propia base. Después, con esa misma pluma, engancha desde abajo una sección metálica nueva, la mete en ese hueco y la aprieta con pernos enormes. O sea que el edificio construye a la grúa y la grúa construye al edificio. Un círculo cerrado que les exige nervios de acero a los operadores. La cabina se balancea todo el tiempo con el viento. Debajo tienes varios cientos de metros de vacío, y en los niveles altos trabajan máquinas capaces de levantar 25 toneladas, 55.000 libras, de un solo tirón. Cualquier error de equilibrio durante el autoascenso, y ese fierro de muchas toneladas se va para abajo atravesando los pisos de vidrio ya terminados como si fueran cajas de cartón. El enemigo más traicionero de una megatorre no es el peso ni la logística, es el viento. A varios cientos de metros de altura, el aire se comporta de una manera completamente distinta a la de abajo. Allá soplan corrientes constantes y potentes que empujan las paredes con una fuerza de miles de toneladas. Construye el rascacielos como una caja plana y sencilla, y el viento te lo voltea o te lo rompe por la base. Una pared gigante trabaja igual que la vela de un barco, pero la amenaza real es más sutil. Al rodear un edificio alto, el flujo se desprende de sus costados formando remolinos, primero de un lado, después del otro. Cada remolino da un empujoncito. Si esos empujones caen en el mismo ritmo que la oscilación natural del edificio, la torre empieza a mecerse sola y ya no hay con qué detenerla. Por eso los arquitectos recurren a trucos que desde afuera se ven raros. Estrechan el edificio hacia arriba, lo retuercen, le rebanan las esquinas. En la torre más alta del mundo, el cuerpo se mete hacia adentro en escalones a 27 alturas distintas, girando en espiral. El ingeniero que ideó esto le puso a su truco un nombre muy simple: confundir al viento. La sección del edificio cambia cada pocos pisos, los remolinos nacen desacompasados, cada uno en su propio ritmo, y ninguno alcanza a juntarse en un solo golpe potente. La estabilidad aquí no se logra con rigidez, sino justamente al revés, con flexibilidad. Las torres más altas están diseñadas para mecerse con suavidad. La punta se desplaza hacia un costado alrededor de 1,5 metros, unos 5 pies, y para la estructura eso es absolutamente normal. La gente de los pisos altos, mientras tanto, puede sentir algo parecido al mareo de barco y quedarse mirando cómo el agua del vaso se mueve sola. Para que a los dueños de los penthouse de varios millones de dólares no se les revuelva el estómago con cada tormenta, los ingenieros esconden bajo el techo un arma secreta: el amortiguador de masa. Es una esfera de acero o de concreto colgada de cables gruesos o montada sobre apoyos hidráulicos. En la célebre torre de Taiwán, esa esfera pesa 660 toneladas, casi 1,5 millones de libras.
Cuando una ráfaga empuja el edificio hacia la izquierda, el péndulo se queda atrás por inercia y jala hacia el otro lado. Las computadoras calculan la oscilación a cada instante y corrigen su movimiento. ¿El resultado? El balanceo se reduce cerca de un 40%. Aunque la torre más alta del planeta se las arregló sin ninguna esfera. Su forma de 3 alas alrededor de un núcleo central desactiva el viento sola, con pura geometría. Y así queda la cosa. Unos gastan millones de dólares en un péndulo pesadísimo bajo el techo de su propia casa. Otros en engañar al aire. Todo porque el orgullo humano no permite construir un edificio de una altura normal y razonable. Cada año se producen en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de acero, pero solo una pequeña parte de ese metal se convierte en el esqueleto de edificios que desafían terremotos. En Monterrey, en el corazón sísmico de México, se levanta un gigante de 305 metros de altura, Torres Obispado. Y su acero no solo soporta el peso de cientos de miles de toneladas, sino también la furia de la naturaleza. ¿Cómo resiste el metal los golpes de la tierra? ¿Qué tecnología permite que un rascacielos no se derrumbe? Quédate hasta el final y descubrirás el secreto del acero que el mundo copia, pero no puede igualar. El acero en Monterrey se produce desde el siglo XIX. Ternium nació de la legendaria ILSA, una compañía que en 1957 patentó un método revolucionario para producir hierro de reducción directa, el proceso HITL. Todo el mundo después copió esta tecnología. Hoy, Ternium produce más de 14 millones de toneladas de acero al año y abastece a todo el continente americano. Cuando los desarrolladores decidieron construir el edificio más alto de América Latina, la elección del proveedor de acero ni siquiera se discutió. El acero sería local, de Monterrey. Menos logística, menos riesgos, control total de calidad. Pero aquí está el problema. Monterrey se encuentra en una zona sísmicamente activa. México es un país de terremotos. Cuando construyes 305 metros de altura, cada sacudida subterránea se convierte en un movimiento pendular en los pisos superiores. La física es cruel. Mientras más alto el edificio, más se balancea con esos mismos temblores. Para la Torre Obispado, los ingenieros desarrollaron un sistema estructural híbrido. Un núcleo de concreto, reforzado en el centro, aporta la rigidez. A su alrededor, un marco perimetral de momento con columnas y vigas de acero. Son dos sistemas que se complementan. Mientras el núcleo mantiene la forma, el armazón externo de acero absorbe y distribuye la energía sísmica por toda la altura del edificio. En los pisos técnicos se instalaron además amortiguadores viscosos, pistones hidráulicos que disipan las oscilaciones del viento y los temblores. Para que todo esto funcione, se necesita acero de una clase especial de resistencia. Y aquí es donde entra Ternium. Entro a la planta y lo primero que siento es el calor. Incluso a 20 metros de los hornos, la temperatura se siente en la piel. Los hornos de arco eléctrico de Ternium funden chatarra metálica y hierro de reducción directa a más de 1500 grados Celsius. No es solo fundición, es química. La adición precisa de manganeso, vanadio, molibdeno en proporciones exactas le da al acero las propiedades necesarias. Para estructuras sismorresistentes no basta con acero fuerte, se necesita acero fuerte y dúctil. La diferencia es crítica. El acero frágil soporta cargas, pero cuando se excede el límite, se rompe de golpe. El acero dúctil, bajo la misma carga, empieza a deformarse, absorbiendo energía y señalando el peligro mucho antes del colapso. Es precisamente esta propiedad la que permite que los edificios sobrevivan a los terremotos sin derrumbarse. Después de la fundición, el metal pasa por colada continua.
El acero líquido se convierte en un slab sólido de unos 220 milímetros de espesor. Este slab va directo al laminado en caliente. Observo cómo el metal al rojo vivo atraviesa los rodillos del laminador y con cada pasada se vuelve más delgado, más largo, pero más denso. La estructura cristalina se alinea en la dirección del laminado, creando esa misma fibrosidad que hace que el metal forjado y laminado sea fundamentalmente superior al fundido. Para Torres Obispado, fabricaron vigas masivas de ala ancha clase de resistencia, a 572, grado 50 y superior, acero con límite elástico, de 345 megapascales. Para que se entienda, cada centímetro cuadrado de sección de esa viga soporta más de 35 toneladas antes de empezar a deformarse. Los elementos más impresionantes de la estructura son las megacolumnas de la base y los pisos inferiores. Estas construcciones cargan toda la presión vertical del edificio, cientos de miles de toneladas. Sus secciones son masivas. Algunas columnas tienen un espesor de pared de más de 50 milímetros. Es un muro de acero monolítico, soldado en un perfil cerrado. Soldar estas secciones es todo un arte. Con un espesor de metal superior a 40 milímetros, la soldadura común genera tensiones térmicas que pueden formar microfisuras. Ternium utilizó procedimientos especiales de soldadura con precalentamiento, control de temperatura entre pasadas y enfriamiento lento. Cada soldadura se verificaba después con ultrasonido. Cualquier poro o fisura de más de 3 milímetros significaba volver a hacerlo. Y ahora viene lo más interesante: cómo trasladar todo esto al sitio de construcción. Algunas vigas medían entre 12 y 15 metros de largo y pesaban entre 30 y 40 toneladas. Y había que llevarlas atravesando el centro de Monterrey, una ciudad con calles estrechas de construcción colonial. Para el transporte se usaron plataformas especiales de cama baja con dirección multieje. Estos remolques tienen entre 12 y 24 ruedas y cada eje gira de forma independiente, lo que permite tomar curvas que un camión normal simplemente no podría hacer. Los traslados se hacían exclusivamente de noche, entre las 2 y las 5 de la mañana. Una escolta policial cerraba las calles. Un ingeniero logístico con tablet caminaba adelante verificando la altura de cada paso a desnivel. Algunas rutas debían cambiarse en el último momento por culpa de árboles, postes de luz o cables de trolebús que se habían olvidado en los cálculos. Una vez, una plataforma con una viga de 14 metros de largo se quedó atascada en una esquina. La calle resultó ser 3 metros más corta que el radio de giro necesario. La solución tardó 2 horas. Quitaron las barreras de la acera, subieron al bordillo y metro a metro, con ajustes milimétricos en cada eje, pasaron la viga por la esquina. Para las noticias de la mañana se reunieron como 10 canales locales. Para que yo también salga en televisión, suscríbete al canal y deja un comentario. Cuando miras las Torres Obispado desde abajo, ves lo que yo llamaría un bosque de acero. Columnas verticales, vigas horizontales, arriostramientos diagonales. Todo se fusiona en una malla metálica rítmica que se disuelve verticalmente en el cielo. En los pisos inferiores, las columnas son más gruesas. Ahí la carga es máxima. Más arriba se van afinando, las paredes se adelgazan, las secciones se reducen. El edificio parece aligerarse con la altura. El montaje lo realizó una grúa especializada con un brazo de 70 metros de alcance. Cada viga se elevaba con cálculos precisos de ángulos. Un error de verticalidad en el primer piso significaría una desviación de centímetros en el piso 20. Los montadores verificaban constantemente las posiciones con estaciones totales, teodolitos electrónicos con medidor láser de distancia.
Torres Obispado no es solo un récord de altura, es un símbolo. Construida con acero de Monterrey, diseñada por arquitectos locales de Pozas Arquitectos, le dio a la ciudad una nueva identidad. Monterrey, la capital industrial de México, ahora tiene el rascacielos más alto del continente. Cada año, en el mundo, se instalan miles de grúas torre, verdaderos gigantes de acero, sin los cuales sería imposible imaginar la construcción de rascacielos. Levantan cientos de toneladas de hormigón y metal, crecen junto con el edificio y desaparecen tan misteriosamente como aparecieron. Imagina, una grúa que devora nuevas secciones, elevándose a sí misma cada vez más alto, hasta alcanzar cientos de metros en el cielo. Pero, ¿cómo lo hace? Y lo más importante, ¿cómo la desmontan luego desde la cima del rascacielos? Mira hasta el final y descubrirás un secreto de ingeniería que se parece más a la magia que a la tecnología de construcción. La construcción de un rascacielos es un proceso complejo y de múltiples etapas. La grúa, que realiza el trabajo principal de levantar los elementos pesados de la estructura, debe crecer junto con el edificio. Todo comienza con la base, los cimientos. A diferencia de los edificios convencionales, los cimientos para una grúa torre no solo deben soportar su peso, sino también las colosales cargas laterales que se generan durante su funcionamiento. Los ingenieros calculan los cimientos teniendo en cuenta el tipo de suelo, el peso de la grúa y la carga máxima que levantará. Generalmente, se trata de una enorme losa de hormigón reforzado con armadura, que se hunde profundamente en la tierra. Una vez que los cimientos se han endurecido, se monta el segmento base, la llamada zapata. Es un marco metálico que constituye el primer y más bajo elemento del mástil. A él se fijan elementos especiales para unir las siguientes secciones. En esta etapa también se instala el marco de apoyo, una cruz de acero que garantiza la estabilidad de la grúa. A este marco también se le acoplan los mecanismos hidráulicos responsables de la autoelevación. La parte principal de la grúa es su mástil, que consta de secciones individuales, generalmente de 3 a 6 metros de longitud. Estas secciones se transportan a la obra en camiones. El proceso de montaje se realiza por etapas, y aquí es donde empieza lo más interesante. Las 4 o 5 secciones iniciales se ensamblan con la ayuda de una pequeña grúa móvil u otro mecanismo de elevación. Una vez montada la primera parte, se instala sobre ella la plataforma giratoria, con la cabina del operador, los contrapesos y la pluma. Pero, ¿cómo se eleva la grúa a sí misma para añadir las siguientes secciones? Aquí es donde entra en juego la magia de la tecnología de autoelevación. Dentro del mástil de la grúa hay un mecanismo de gato hidráulico, capaz de levantar la parte giratoria de la grúa. Una vez que la grúa se ha elevado a sí misma unos metros, en el espacio liberado entre el marco de apoyo y el mástil, se introduce una nueva sección. La grúa, utilizando un dispositivo de elevación especial, recoge la sección del suelo, la sube y la coloca en su sitio. Este proceso se repite una y otra vez. La grúa parece devorar una sección tras otra, aumentando gradualmente su altura. Es un proceso lento pero continuo que permite a la grúa crecer junto con el edificio al que sirve. Cuanto más alta es la grúa, mayores son las cargas que soporta, especialmente las del viento. Por eso, cuando la altura del mástil supera ciertos límites, generalmente 40 o 50 metros, la grúa debe anclarse a la estructura del edificio.
Esto se hace mediante soportes de acero especiales que se fijan a los forjados de hormigón o a las estructuras metálicas del edificio. Generalmente, estos anclajes se colocan cada 30 metros. Esto garantiza la estabilidad, evita el balanceo y, en última instancia, hace que el trabajo de la grúa sea seguro. Para la construcción de rascacielos se utilizan modelos específicos de grúas. Su particularidad es la impresionante altura y la resistencia de los materiales. El metal del que están hechas las secciones debe soportar cargas increíbles de compresión, tracción y torsión. Cada sección es una compleja estructura de celosía, diseñada para tener la máxima rigidez con el mínimo peso. Otro detalle importante es el sistema de control. Debe ser extremadamente preciso, ya que el operador tiene que manejar una carga que puede estar a cientos de metros de distancia. Las grúas modernas están equipadas con sistemas de posicionamiento global, cámaras y sensores que transmiten información sobre el peso, la velocidad del viento y la posición de la carga en tiempo real. Cuando la construcción ha terminado y el rascacielos está listo, llega la etapa final, no menos compleja, el desmontaje de la grúa. Es un proceso inverso que requiere aún más precaución. Si la grúa estaba anclada al edificio, estos anclajes se retiran de arriba hacia abajo. Luego, utilizando el mismo mecanismo, la grúa comienza a desmontarse a sí misma. Baja la plataforma giratoria, desconecta las secciones y las baja al suelo. Sin embargo, cuando la grúa se vuelve demasiado baja para realizar estas acciones, surge la pregunta: ¿cómo se desmontan las últimas secciones? Aquí los ingenieros recurren a dos métodos principales: uso de otra grúa más pequeña. En la mayoría de los casos, en el techo del rascacielos se sube de antemano una grúa trepadora más pequeña, capaz de desmontar la principal. Esta grúa más pequeña suele funcionar con electricidad y es más ligera que su majestuosa predecesora. Si el uso de una segunda grúa no es posible, la grúa se desmonta por partes, utilizando cabrestantes y el montacargas del edificio. Las partes más pequeñas se bajan por el hueco del ascensor y las más grandes a través de aberturas especiales en los forjados. Este método requiere una precisión extrema y mucho tiempo. El proceso de montaje y desmontaje de una grúa torre es una ilustración del ingenio de la ingeniería, que permite a un gigante crecer junto al edificio que está creando. Cada sección, cada perno y cada movimiento de la grúa forman parte de un complejo algoritmo que comienza en los planos y termina en el paisaje urbano, donde el rascacielos, como si estuviera vivo, se estira hacia el sol, gracias a su ayudante de acero. La grúa torre más grande del mundo. Hoy en día, una de las más potentes se considera la grúa Kroll K10000. Su capacidad máxima de elevación alcanza las 120 toneladas y su altura puede superar los 100 metros. Generalmente, estos gigantes se utilizan para la construcción de centrales nucleares o grandes instalaciones industriales. La grúa torre más alta del mundo se utilizó para la construcción del rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Su altura de trabajo alcanzó los 828 metros y se considera uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la historia. El proceso de su desmontaje duró varios meses y para desmontar las secciones superiores se utilizó una grúa especial tipo araña, diseñada por los ingenieros específicamente para este proyecto. Una grúa torre promedio, que trabaja en una obra, tiene una capacidad de elevación de 8 a 20 toneladas. Esto permite levantar bloques de hormigón, vigas de acero, materiales de construcción y equipos. La velocidad de elevación del gancho en las grúas modernas puede alcanzar los 200 metros por minuto sin carga y 40 metros por minuto con la carga máxima.
Esto permite mover materiales de manera eficiente a grandes alturas, acelerando significativamente el ritmo de la construcción. El montaje de una grúa torre de tamaño medio normal tarda de 1 a 3 días, dependiendo de la experiencia del equipo y las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el montaje de una grúa para un rascacielos puede durar de 1 a 2 semanas o más, ya que el proceso de crecimiento del mástil se realiza en paralelo con la construcción. Estas columnas sostienen puentes enteros, y ahora mismo estoy en medio de la planta, donde literalmente las moldean a mano los maestros. Cada uno de estos pilares no es solo un poste de concreto, sino una verdadera escultura que nace en los encofrados. Llegué aquí tempranísimo en la mañana, cuando todavía había niebla sobre el terreno, pero ya se escuchaba a lo lejos el rugido de la mezcladora de concreto. El aire huele a mezcla fresca, metal mojado y moldes de madera. Acompáñenme por el taller, les voy a contar todo tal como lo veo con mis propios ojos, sin adornos. Y no olviden escribir de qué país están viendo este video. Leo los comentarios con muchísimo entusiasmo. Lo primero que salta a la vista son esas enormes formas metálicas. Están alineadas una tras otra, cada una con más de 20 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Los trabajadores las limpian y las cubren con un aceite especial para que luego el concreto se desprenda fácilmente. Me acerqué y la toqué. Fría, pesada, como el caparazón de alguna bestia prehistórica. Y ya están empezando a colocar el refuerzo adentro. No son simples varillas, sino toda una estructura de gruesas barras de acero, cada una de 2 centímetros de diámetro. Las sueldan y las atan con alambre a mano, para que todo quede bien firme. Una de esas estructuras pesa varias toneladas, y la levantan con grúa, despacio, como si alguien estuviera colocando con cuidado un esqueleto dentro de un cuerpo. Me quedo ahí pensando, ¿cuánto trabajo hay en cada centímetro? Luego viene el concreto. Lo preparan en mezcladoras gigantes, y las proporciones aquí son exactas, como en una farmacia. Por cada parte de cemento, llevan 3 partes de arena, 4 partes de grava y un poco de agua con aditivos que hacen que la mezcla fluya. Un trabajador con casco me muestra el panel de control. La automatización mide todo hasta el gramo, porque un error de un 1% puede arruinar todo el lote. La mezcla fluye como un río gris, espesa y pegajosa, y la dirigen directo al molde por los canales. Escucho cómo burbujea y chapotea, como si estuviera viva. Y para que no quede aire adentro, encienden los vibradores. Sacuden el molde con tanta fuerza que el piso bajo mis pies tiembla. El concreto se asienta, llena cada rincón y la columna poco a poco toma forma. Ahora viene lo más interesante, el curado. Cierran los moldes y los llevan a una cámara especial, donde la temperatura se mantiene a 25 grados Celsius y la humedad es alta. Ahí se quedan por lo menos 7 días. Me asomé adentro por una ventanilla. Silencio total, solo el zumbido de los ventiladores. Durante ese tiempo, el concreto endurece y se vuelve tan resistente que aguanta cargas de decenas de miles de toneladas. Los trabajadores bromean, diciendo que en una semana la columna madura y ya no le teme ni a la lluvia ni al frío. Y yo me quedo ahí, imaginando cómo después irá a la obra de un puente sobre algún río y se convertirá en parte de algo enorme. Cuando pasa el tiempo, abren los moldes. La grúa levanta los lados, y ahí está, una columna lisa, gris, brillando bajo el sol. Pero eso no es todo, hay que verificarla. Un maestro con un martillo golpea suavemente la superficie, escucha el sonido. Si suena claro, significa que no hay huecos por dentro.
Después miden la longitud, exactamente 21 metros con 5 centímetros, tal como indica el proyecto. Y además hacen pruebas de resistencia. Cortan un pequeño cubo y lo presionan con una prensa hasta que se rompe. Los números muestran que todo está bien. Aguanta más de lo necesario. Yo mismo intenté golpearla. Suena como una campana. En serio. Después de la verificación, las columnas se transportan al almacén. Ahí las colocan horizontalmente sobre soportes especiales para que no se agrieten bajo su propio peso. Una de estas cosas pesa casi 100 toneladas, así que los camiones para transportarlas son verdaderos gigantes con decenas de ruedas. Vi cómo cargaban una. Lento, con cuidado, como si fuera un bebé. Y al lado esperan otras 5 ya listas. La fábrica produce varias por semana y cada una va a su destino. Un puente nuevo, un viaducto elevado o un edificio industrial. Recorrí toda la planta una vez más, desde la mezcladora hasta el almacén, y me tiemblan las manos de pura emoción. Aquí todo huele a cemento y metal, y la gente trabaja tan coordinada que parece una sola máquina gigante, pero viva. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Yo pensaba que el concreto era algo aburrido y gris, pero en realidad hay tanta precisión y fuerza detrás que dan ganas de quitarse el sombrero ante cada trabajador. Así nacen esas columnas que después sostienen puentes. Me quedé una hora más, solo para ver cómo vaciaban el siguiente lote. Y ya estoy planeando volver cuando las lleven a montaje. Amigos, si les gustó, escriban en los comentarios a dónde más ir de excursión. Y yo por ahora me despido. Hasta la próxima en las fábricas. Cuídense y que sus puentes siempre estén firmes. Y un poco más, porque no alcancé a contarles todo. Cuando ya sacan la columna del molde, a veces la tratan con vapor a alta presión para que la superficie quede aún más lisa. Eso suma un par de días, pero el resultado lo vale. Sostuve un pedacito pequeño de concreto terminado, pesado como una piedra, y no se desmorona para nada. El trabajador me dijo que una columna así dura 100 años o más, si todo se hace bien. Y además marcan cada una, número, fecha, lote, para saber exactamente a dónde va. Tomé una foto de cerca de una de esas marcas para que ustedes también puedan ver qué tan en serio se toman esto. En la obra, estas columnas se levantan con una grúa que en sí misma es una maravilla de la ingeniería, y las alinean con precisión milimétrica. Luego las conectan con las vigas y las placas, y así toda la estructura sostiene la carretera sobre el agua. Vi fotos del montaje. Las columnas parecen soldados en formación, rectas e inamovibles. Aquí, en la fábrica, entendí cuántas cosas tienen que coincidir para que todo salga perfecto. Desde la calidad de la arena hasta la temperatura en la cámara, cada detalle importa. Otra cosa que me impresionó fue cómo ahorran materiales. Los moldes son reutilizables, los usan cientos de veces y los restos de concreto los reciclan. Nada se desperdicia. Hablé con un ingeniero que me mostró el esquema. Todo está calculado para que los costos sean mínimos y la resistencia máxima. Estos puentes sostienen a todo un país. En Estados Unidos hay exactamente 623.193, según el Inventario Nacional de Puentes. Imaginen esto. Cada día, más de 163 millones de viajes en auto se hacen por puentes que ya están en mal estado. La gente va al trabajo, transporta carga, sale de viaje. Y nadie sospecha que bajo sus ruedas hay estructuras que ya cumplieron su ciclo de vida hace rato. La edad promedio de un puente estadounidense es de 47 años, aunque su vida útil proyectada es de apenas 50. O sea, la mayoría ya está al límite. Bueno, ya voy camino al auto, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que vi. La planta trabaja a toda máquina, y hay varias columnas más esperando su turno. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieren más contenido así, dale like y suscríbanse, porque tengo un montón de lugares increíbles por mostrarles.
Nos vemos, amigos, y que sus caminos siempre los lleven a donde tienen que ir. Para construir esto, la gente tuvo que hacer que un río entero corriera al revés. Suena a una idiotez absoluta, algo que va contra las leyes de la física y contra el sentido común. Pero miles de millones de toneladas de agua se pusieron de verdad a fluir en dirección contraria, solo porque un grupo de ingenieros lo decidió así. Una central hidroeléctrica no es simplemente un muro enorme de hormigón que alguien planta en medio del agua con la esperanza de que retenga algo. Es la forma más cara, más peligrosa y más absurda desde el punto de vista de la naturaleza salvaje de conseguir electricidad limpia, donde cada error cuesta la vida de ciudades enteras río abajo. En el mundo hay apenas un puñado de empresas capaces de hacer semejante truco, porque si te equivocas, aunque sea en 1 centímetro en el cálculo de la presión del agua, esta mole gigantesca simplemente revienta bajo el peso del río y arrasa con todo en cientos de kilómetros a la redonda. La gran paradoja de una megapresa es que no se puede construir dentro del agua. No puedes simplemente traer unos camiones hormigonera, verterlos en la corriente y esperar a que fragüen. El río se llevará tus millones de dólares antes de que te dé tiempo a firmar la primera factura de obra. Por eso la construcción empieza con algo increíble. Primero hay que eliminar el río en ese tramo. Los ingenieros vuelan las rocas de alrededor con explosivos y perforan túneles colosales dentro de montañas de granito. Estos agujeros en la roca tienen que medir kilómetros de largo y ser tan anchos como una autopista de varios carriles. Solo después de eso, arrojan al río bloques de piedra enormes y cortan por completo el cauce natural. El agua, que llevaba fluyendo por aquí miles de años, de repente choca contra un muro y se ve obligada a dar un rodeo por oscuros laberintos subterráneos. Cuando el cauce viejo se seca, en el fondo quedan barro, miles de toneladas de lodo y rocas peladas. Y aquí empieza el verdadero infierno para los constructores. Levantar una hidroeléctrica es una guerra contra el tiempo y contra la presión. Para que el muro aguante el peso del embalse, hay que atornillarlo literalmente al planeta. Los obreros limpian el fondo hasta llegar a la roca madre firme, lavando cada pizca de arcilla, porque si debajo del hormigón queda aunque sea un poco de barro, el agua encontrará esa grieta, socavará los cimientos y toda la estructura se vendrá abajo. El volumen de hormigón que se vierte en estas obras es difícil de asimilar. Hablamos de decenas de millones de metros cúbicos. Si estiraras todo ese hormigón en una sola línea, podrías construir una carretera que diera la vuelta al Ecuador. Pero aquí aparece otra idiotez de ingeniería contra la que hay que pelear. Cuando el hormigón fragua en semejante cantidad, suelta una cantidad brutal de calor. La reacción química dentro del muro es tan potente que el hormigón puede calentarse hasta 70 grados Celsius, casi 160 grados Fahrenheit. Si lo dejaras enfriarse por sí solo, se agrietaría por dentro bajo su propio peso y se convertiría en arena antes incluso de dejar entrar el agua. Para que la presa gigante no se queme a sí misma, le montan por dentro miles de kilómetros de tuberías por las que hacen circular agua helada a las 24 horas. En la práctica, los constructores levantan un frigorífico gigante del tamaño de un rascacielos en medio de lo que antes era un río. La gente gasta años y miles de millones de dólares en este muro con un único objetivo: obligar al agua a caer desde una gran altura en un punto exacto. Dentro de esta montaña de hormigón se esconde el corazón de la central, las salas de máquinas, donde hay turbinas gigantescas. Estos trastos pesan cada uno como varios aviones de pasajeros y sus álabes se fabrican en plantas especiales que en el mundo se cuentan con los dedos de una mano. No puedes encargar una pieza así en una fundición cualquiera. El equilibrado tiene que ser de joyero, porque cuando millones de litros de agua a una presión bestial golpean los álabes, la más mínima vibración despedazaría el rotor de metal, y este saldría disparado a través del muro de hormigón como una bala de pistola. El principio de funcionamiento aquí es de lo más simple, casi primitivo, pero llevado a una escala de locura.
El agua del embalse cae por túneles especiales, empuja los álabes de la turbina, que empieza a girar a una velocidad demencial y mueve el generador que produce la corriente. Cuanto más alto es el muro, mayor es la presión y más energía reciben las ciudades. Pero por esta corriente aparentemente gratis hay que pagar un precio enorme, uno que muchas veces no aparece en el presupuesto. Cuando cortas un río grande, la vida río arriba cambia para siempre. El agua empieza a inundar miles de kilómetros cuadrados de tierra. Bajo el agua quedan bosques, campos, pueblos y a veces hasta ciudades históricas enteras. Los ingenieros tienen que reubicar a cientos de miles de personas, sencillamente porque sus casas van a ser el fondo de un nuevo mar artificial. La vegetación que queda sumergida empieza a pudrirse y suelta toneladas de metano. Así que durante los primeros años, lo de que esta energía sea ecológica es bastante discutible. Y el propio río, aguas abajo, pierde el limo natural que antes abonaba las orillas y empieza a destrozar su propio cauce, intentando compensar el peso que le han quitado. Un arte de ingeniería aparte es el aliviadero. Cuando llegan las crecidas de primavera o las lluvias interminables, el embalse se desborda. Si el agua sube por encima del borde de la presa y empieza a rebosar por arriba, la obra quedará destruida en cuestión de horas. El agua sencillamente erosionará la base por el otro lado y miles de millones de toneladas se soltarán sin control. Para evitarlo, construyen unos canales gigantes que parecen trampolines de esquí, solo que en lugar de personas, por ahí salen disparadas miles de toneladas de agua por segundo. Ese chorro sale despedido al aire decenas de metros, más de 100 pies, para que la energía del agua que cae se disipe contra el aire y contra el agua de más abajo, y no reviente los cimientos de hormigón de la central. Un espectáculo así da un miedo salvaje, porque entiendes qué fuerza destructiva intenta la gente mantener bajo llave usando simple cemento y hierro. Levantar una obra así es siempre un riesgo económico brutal. La construcción dura décadas y en ese tiempo la economía del país puede hundirse varias veces. Los contratistas robarán la mitad del presupuesto y los ecologistas ahogarán los tribunales en demandas. Solo los proyectos supranacionales o los estados más ricos pueden permitirse llevar una obra así hasta el final. Y cada una de estas moles se convierte en un blanco potencial en caso de conflicto militar. Porque destruir una gran central hidroeléctrica es una catástrofe de escala planetaria, capaz de aniquilar en un instante la industria y la vida de toda una región. Cuando por fin se termina la construcción, los ingenieros dan el último paso, el más delicado de todos. Cierran los túneles subterráneos por los que el río iba dando el rodeo y obligan al agua a subir delante del muro recién levantado. Es un proceso que puede durar meses o incluso años. El agua llena poco a poco el desfiladero gigante y crea una presión colosal sobre cada centímetro cuadrado de hormigón. Los sensores dentro del muro registran hasta las mínimas oscilaciones y desplazamientos, porque bajo semejante peso, incluso la roca más firme empieza a ceder un poquito. Y entonces, cuando el embalse está lleno y las turbinas arrancan a plena potencia, la gente recibe millones de kilovatios de energía relativamente barata. Pero ese muro se queda ahí para siempre, como un monumento eterno a la desfachatez humana. La central exige vigilancia a las 24 horas, gastos de mantenimiento de millones y reparaciones constantes. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico.
Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente, se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el puente Baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El puente Baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el puente Baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado,
Cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico.
¿Ven esto detrás de mí? No es solo un puente sobre el río, es la cinta de luz. Estamos en Los Ángeles, en el nuevo viaducto de la Sexta, y hoy les voy a contar la historia de cómo el acero bruto se convirtió en arte refinado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo simples piezas rectas de hierro se transforman en estos arcos blancos perfectos que parecen bailar sobre la autopista? Viajé miles de kilómetros hasta talleres secretos donde doman el metal para mostrarles cómo se creó el nuevo símbolo de California. ¡Vamos! Para entender la magnitud de este proyecto, tuvimos que ir mucho más allá del soleado Los Ángeles. El acero para un puente así no se compra en una ferretería. Se preparaba en talleres especializados, donde hay prensas capaces de aplastar un tanque sin siquiera calentarse. Un enorme hangar que huele a aceite quemado y virutas de metal. Ahí yacen las piezas. Vigas de acero, enormes y rectas, con paredes tan gruesas que te hacen pensar en los límites de la fuerza humana. El viaducto se extiende por más de 1066 metros, cruza 18 vías de tren, un río y la autopista 101. El problema del sexto viaducto es que el arquitecto Michael Maltzahn no quería un puente simple. Quería lo que los ingenieros llaman una pesadilla hecha realidad. Cada uno de los 10 pares de arcos no es solo un arco. Es una curva tridimensional. ¿Cómo convertir una viga recta y fría en una forma perfecta y fluida? Aquí el calor no sirve de nada. Aquí funciona la fuerza pura y fría. Yo estaba junto a una prensa hidráulica, cuya fuerza de presión se mide en miles de toneladas. Funciona así. Una pieza de acero maciza se sujeta en una mordaza y un enorme pistón comienza a empujar lentamente, milímetro a milímetro, el metal dentro del molde. ¿Escuchan ese sonido? Es un zumbido de baja frecuencia que les hace vibrar los dientes. El acero se resiste, gime. Pero bajo la presión de miles de atmósferas se ve obligado a ceder. Esto es domar la materia de verdad. Y ahora, lo más interesante. Cuando vi los planos por primera vez, pensé que al ingeniero simplemente le había temblado la mano. Estos arcos no están verticales. Cada uno de los 10 pares está inclinado 9 grados hacia afuera. Dirán, ¿y qué tiene eso de especial? Los inclinaron y ya está. Pero para la física es una catástrofe. Cuando un arco está recto, todo el peso va hacia abajo. Cuando está inclinado, constantemente intenta caerse hacia el lado por su propio peso. Esto crea una torsión increíble. Para que el puente no se derrumbara, los ingenieros tuvieron que crear un complejo sistema de tensión interna. Las nervaduras de acero dentro de los arcos son tan resistentes que literalmente se sostienen a sí mismas con la fuerza de la presión interna. Cuando caminé por el puente terminado y toqué esas superficies blancas, sentí la energía contenida de millones de toneladas congeladas en equilibrio perfecto. Esto es el triunfo de las matemáticas sobre la gravedad. El montaje del sexto viaducto es un thriller aparte. Debajo del puente no hay un desierto. Por ahí pasa el L.A. River, ese mismo canal de concreto donde Arnold Schwarzenegger corría en moto en Terminator. Y también cruzan decenas de vías de tren, por donde pasan trenes cada minuto. Detener el tráfico era imposible. Dentro de esos arcos y el pavimento están escondidas 8.200 toneladas de acero de alta resistencia. Es el peso de aproximadamente 4.000 camionetas todoterreno o 10 aviones comerciales grandes. He visto imágenes de cómo instalaban esos gigantescos segmentos de acero durante la noche. Grúas inmensas levantaban las costillas blancas de los arcos, que pesan cientos de toneladas, y las ajustaban con precisión milimétrica a los pilares. Un error de 1 centímetro habría significado que el arco no cerraría en su punto más alto.
Era como jugar Lego gigante, donde cada pieza vale millones, y abajo hay un ferrocarril en funcionamiento. El espectáculo era de otro mundo. Reflectores cortando el cielo nocturno sobre la ciudad, chispas de soldadura cayendo como pequeños meteoritos, y sobre el río crecía lentamente la columna vertebral de acero de una nueva ciudad. Cuando la última pieza quedó en su lugar, Los Ángeles finalmente conectó Boyle Heights, corazón de la cultura latinoamericana, con los relucientes rascacielos del downtown. La construcción requirió más de 45.000 metros cúbicos de una mezcla de concreto especialmente desarrollada. Ese volumen hubiera sido suficiente para llenar 18 piscinas olímpicas. El puente tiene instaladas 10 pares de arcos, son 20 segmentos en total. Los más altos alcanzan 18 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Pero Los Ángeles está en una zona sísmica, así que el puente no solo tiene que ser bonito, sino también flexible. Debajo de la base del puente se instalaron 32 cojinetes, péndulo triple gigantes. Estos permiten que la estructura del puente se desplace hasta 76 centímetros en cualquier dirección durante un terremoto fuerte sin colapsar. Es una tecnología que garantiza que el puente resistirá The Big One, ese megaterremoto que se pronostica para California una vez cada 1000 años. ¿Por qué es tan importante este puente? Si jugaste GTA V o viste Rápido y Furioso, Gris o Arma Mortal, conoces el viejo Sixth Street Bridge. Era un ícono cinematográfico, pero literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos por una reacción química en el concreto. Lo demolieron y la ciudad quedó de luto. El nuevo viaducto es la respuesta de Los Ángeles a los desafíos del tiempo. No está hecho solo de concreto, sino de ese mismo acero de alta resistencia del que hablamos. Es un puente Fénix. Se ve futurista, como si lo hubieran traído del año 2050. Sus 10 arcos simbolizan un abrazo que conecta a diferentes comunidades. El antiguo puente de la Sexta resistió 84 años, hasta que la enfermedad del concreto comenzó a destruirlo. El nuevo viaducto está diseñado para durar 100 años. Gracias al uso de acero moderno con recubrimiento anticorrosivo y una mezcla especial de concreto, este puente está destinado a convertirse en un símbolo eterno de la ciudad. Por la noche, cuando se enciende la iluminación, los arcos comienzan a brillar con una suave luz blanca. Por eso lo llaman la cinta de luz. Aquí, el acero deja de ser fuerza bruta. Se vuelve etéreo, ligero, como si no pesara nada. Pero nosotros conocemos la verdad. Detrás de esa ligereza hay miles de toneladas de presión, inclinaciones de 9 grados y noches sin dormir de los ingenieros. El proyecto completo le costó a la ciudad la impresionante cifra de 588 millones de dólares. Es el proyecto de puente más caro y ambicioso en toda la historia de Los Ángeles. Para que se hagan una idea, con ese dinero se podrían haber construido varios intercambios viales comunes y corrientes, pero Los Ángeles eligió el arte, congelado en acero y concreto. Amigos, esa es la historia. La próxima vez que vean una película sobre Los Ángeles y aparezcan esos arcos blancos, acuérdense de esa prensa en el taller y de esos 9 grados que casi vuelven locos a los ingenieros. El acero no es solo un material, es voluntad, congelada en metal. Gracias por acompañarme en este recorrido virtual. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es el puente más increíble del mundo para ustedes? Nos vemos en el próximo video.